Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y a todas. Es una buena oportunidad para decirles que en la alcaldía de Benito Juárez también existen pueblos, aunque ustedes no lo crean. Estamos llenos de concreto, muy urbanizados, con avenidas muy importantes. Sin embargo, existen estos pueblos y han resistido ahí, están. Y bueno, este día, pues voy a hablar de Coco, que me robó a mí el corazón cuando lo conocí aproximadamente hace unos 30 años. No lo podía creer, parecía un laberinto y un lugar con mucho, en ese momento todavía tenía muchos árboles y muy escondidito dentro de la misma ciudad. Increíble que hubiera un pueblo guardado entre avenidas tan importantes como Cuauhtémoc, como Rucho, como Universidad y Popocatépetl. Entonces, pues dije, algún día yo voy a hacer algo y voy a investigar más a fondo. Y así fue que empecé con este pueblito que me ganó el corazón. Voy a empezar a hablarles un poco de los antecedentes, porque pues bueno, no es muy fácil llegar ahí. Recordemos que al modificar el paisaje, el ponerle mayor identidad para sustentar la vida y el vigor humano, la tarea del Valle de México, por ejemplo, la tarea del mexicano en el Valle de México, pues no ha sido nada fácil. Eso nos decía el profesor Héctor Manuel Romero, él fue cronista de Cuauhtémoc. Ahora, el maestro Roberto Moreno de los Arcos afirma que en mi clase había que reconstruir un minuto del pasado, era suficiente para sentirnos satisfechos de nuestra labor. Trataré de honrar tan sabio concepto al escribir sobre algunos barrios emblemáticos de mi localidad, conocida como Benito Juárez, en la Ciudad de México, invocando un concepto expresado por el maestro Vicente Quirarte, para que los nombres y los hechos no se pierdan, para que no dejen de ser en la memoria de un grupo humano, se otorga un carácter distintivo al fragmento del cosmos donde le corresponde desarrollar su aventura terrestre. Empezaremos obviamente con la época prehispánica. La traza urbana de México, Tenochtitlan, se componía por 4 parcialidades: Huepopan, Azcacualco, Moyotlan y Teopan. Dichas áreas se dividían en 36 barrios. Con la conquista, con la irrupción de los españoles, comenzó una nueva etapa en el Valle de México. Hernán Cortés le asigna a Alonso García Bravo, muy buen geométrico, auxiliado por Bernardino Vázquez de Tapia, la traza de la ciudad, el plano regulador de distribución urbana de la Ciudad de México, surgiendo así el primer urbanista de la Nueva España. Los primeros barrios de la ciudad. Al inicio de la grandeza de la Ciudad de México, muchos oficios tuvieron su sede en el centro, entre ellos los cereceros en la calle de Monte de Piedad, plateros en hoy Francisco y Madero, mecateros en 5 de Mayo, zapateros en la actual República Argentina, carpinteros, herreros, panaderos, tejedores, sastres. Se fueron conformando poco a poco según su especialidad en algunos de estos barrios. Los barrios periféricos se asentaron principalmente en antiguos poblados indígenas, adosándoles un onomástico castellano. Por ejemplo, en Benito Juárez tenemos San Simón de Tumac, Santa Cruz Atoyac, quien es primo hermano de Coco. Y ahorita en el desarrollo vamos a ver por qué comparten muchas cosas Santa Cruz y Coco. El barrio tenía como un eje fundamental un templo dedicado a un santo patrono, constituyendo una organización religiosa, social, económica y política. Los iberos trajeron a la Nueva España un cuerpo muy desarrollado de conceptos urbanísticos que influyeron en las comunidades indígenas y el resultado fue evidente. Una diferenciación muy ordenada, la categoría urbana superior surgió cuando designaron 4 poblaciones del Valle de la Napo como ciudades principales. En primer lugar, Tenochtitlan, desde un inicio, después Texcoco en 1543, luego Xochimilco en 1559 y Tacuba en 1564. A Coyoacán y Tacubaya, ya que formaban parte del marquesado de Cortés, se les dio un rango de villas.
Todos los demás centros de población eran considerados pueblos con igual categoría. La institución española, denominada cabeza, se tornó en la Nueva España fundamental para la organización eclesiástica, política y económica del reinado. En España, una cabeza era la capital secular o eclesiástica de un distrito. Este podría incluir una o más villas, y estas podían ser la cabeza de un cierto número de pueblos o aldeas o lugares. Se prefirió y luego se usó el término castellano de cabeza y se adoptó, o sea, al sujeto sobre el de la aldea. La subdivisión de los pueblos indígenas, o los tlachicali, se llamaron barrios y sí eran partes relacionadas con las cabeceras y las estancias al estar situados a más distancia. La alcaldía de Benito Juárez se establece en 1970. Formó parte de los 12 cuarteles que conformaron históricamente algunos pueblos, como el pueblo que fue la cabecera fue Mixcoac, y este nombre significa culebra de nube, y es representado por el jeroglífico de una serpiente con medio cuerpo voluminoso. En sentido cosmogónico se relaciona a Ixtamixcoatl, culebra blanca de nube, Dios considerado como el padre de los pueblos de la náhuatl, cuyo nombre es identificado por los indígenas como la Vía Láctea. Otro significado es tromba. Además de que los habitantes de Mixcoac trabajaron la tierra, era una propiedad comunal, algunos historiadores opinan que con el tiempo de Cortés se cosechaba poco maíz, que era para autoconsumo. Se cultivaban frutas, flores, a fin de venderlas en la Plaza Mayor. Pero entremos en materia. Dentro de las tierras que fueron otorgadas a Cortés estaba el señorío de Coyoacán. Debemos de pensar que para el tiempo de la conquista, bueno, no estaban divididos obviamente estos pueblos geográficamente como ahora los conocemos. En algún tiempo perteneció lo que es Joco a Coyoacán, dentro del cual incluían ahí algunos barrios. Así se hace mención del poblado de Xocotén, que se podía creer que corresponde al pueblo de Joco. Con el paso de los años, las tierras aún se conservaron con los dueños naturales. Don Francisco Lerma, para el año de 1739, administrador de la hacienda de Socuatlo, quien fuese el dueño de Don Luis Luyando, arrendador de los pastos del paraje de la propiedad de los naturales de Coatepec. Esto se hace referencia por un litigio pendiente sobre las tierras de este pueblo, que le llamaban San Sebastián cuando llegan los conquistadores, los franciscanos, le anteponen a este San Sebastián, en relación con el paraje nombrado Las Arboledas, en la ermita de San Sebastián. Se celebraron misas por orden primero de los franciscanos y posterior de los dominicos, y gobernaban a los indios y los instruían sobre el hacer de la Santa Fe. Este convento, que con el paso del tiempo se volvió un vecindario, se trasladó a los indios congregándose en este pasaje de Arboledas. La imagen del Señor de San Sebastián fue traída de la iglesia de otro pueblo para Coatepec. Ahorita lo que estamos viendo es el glifo y se ve que está como en un cerrito, como en un montículo, y vamos a ver un árbol con manzanas. En un primer momento se decía que, de hecho yo lo consulté con el maestro Miguel León Portilla, y él fue el que me dio la explicación de por qué era lugar de frutas ácidas o agrias. Posteriormente va a cambiar al final, ya se los explicaré. Y bueno, para el siglo XVIII se constituye la hacienda que ya mencioné, la hacienda de Joco. Encontré un documento donde nos habla que dice que se exponía en venta 20,000 pesos con todas sus tierras, casas, bienes y muebles. En una lista que se realizó de tales bienes de la hacienda, que se mencionó que figuraban los pagos a crédito de los conventos de San Agustín de las Cuevas y Nuestra Señora de la Merced a las capellanías de don Juan de Aguirre, don Francisco Fragoso y don Francisco Velázquez de Robledo, pertenecientes a la Orden de los Carmelitas Descalzos,
en la ciudad de México. En 1767 en 766 y en 1767, esta hacienda pertenecía a Coyoacán. Se realizó un listado contable de estos productos que ellos producían. Y posteriormente se conoció también esta hacienda con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, que después le pusieron Joco. La hacienda era productora de trigo, importaba pasto de los indios de San Andrés de la Noria y también de los indios de San Pedro para alimento del ganado. Además, se importaba vino, se alquilaban yuntas para la siembra de la cebada, se hacían pagos al diezmo y a la provincia, se realizaba la siembra de maíz, se contaba con caballerizas, bueyes y otro tipo de animales como borregos. Asimismo, se realizaba el pago de salarios a la gente jornalera, a los yegüeros, a los arrieros, a los peones, entre otros. Para 1888, dicha hacienda ya no pertenecía a la jurisdicción de Coyoacán, sino a la prefectura de Tlalpan. En estas mismas fechas de hacienda, la hacienda se encontraba ya en ruinas. Más adelante, en 1890, se denunciaba la explotación de sus canteras por desconocidas compañías. En 1908, el pueblo de Joco pasa a ser barrio, además de las denuncias y adjudicaciones de las tierras por decretos presidenciales, pasaron a ser poseedores y propietarios. Esta hacienda, que fue rentada por Fernando de Taboada, cuyas rentas consignadas pasarían al capitán don Bernardo de Miramón por un adeudo de 5,372 pesos y 4 reales. Todo este problema debido al adeudo con el dueño del rancho del Molino, llamado en estos tiempos Nuestra Señora de Loreto, del pueblo de San Ángel, ya que el regidor don Manuel de Luyando le reincidió la compra de dicho inmueble. Con el tiempo, don Fernando de Taboada, aún viviendo en dicha hacienda, presentó un escrito de denuncia por robo y extracción de bienes de la hacienda, incluso de magueyes, pulques, la hacienda vecina sobre sus cosechas de animales perdidos en la hacienda de Joco. También en 1920 se da la explotación de magueyes y empiezan a proliferar los expendios de pulquerías, como algunos ejemplos. La fuente embriagadora, la cual se encontraba en la calle real del pueblo de Joco, perteneciente al señor Gonzalo Herrera. En 1930, el pueblo de Joco, con ya la mencionada hacienda, se incluyó dentro de la delegación general Anaya, y dicho pueblo contaba en esta fecha con 2 fábricas de tabiques muy populares, del señor don Ponciano Torres de Valle y don Aureliano Blanco. Actualmente el pueblo de Joco se encuentra dentro de la alcaldía de Benito Juárez, limitando al norte con Avenida Popocatépetl, al sur con Avenida Río Churubusco, al este con la calzada México-Coyoacán y al oeste con Avenida Universidad. La capilla de San Sebastián Mártir, que está ubicada en el centro del antiguo pueblo, fue edificada en 1663 por la Orden Franciscana y posteriormente fue reconstruida con objeto de evangelizar a la población del sur de la ciudad. Es de una sola planta rectangular, de muros de mampostería y tesón, con techado de terrado y forro de tejamonil. Presenta 2 torres simétricas con campanarios rematados con molduras jónicas. Sebastián, ¿quién fue? Este santo. Fue un soldado romano a quien el emperador mandó acribillar a Plutarco, al saber que curaba y protegía a los cristianos. Sobrevivió y reclamó después al Diocleciano su persecución anticristiana. Este lo mandó matar, hasta golpearlo y matar. A este santo se le dedica la iglesia y otras 2 capillas de oración, debido a que se dice por cuestión, tanto encontré algunos documentos como orales, de que hubo una peste, una pandemia, y también, de hecho, en Chimalistac hay otra capilla, de hecho la capilla de Chimalistac también tiene la advocación a San Sebastián Mártir.
Y igual encontramos en el pueblo muy aledaño a Joco, que es Axotla, que están muy cercanos, que también tiene la advocación a San Sebastián. Pasaremos ahora a hablar un poco que, bueno, como les dije, este pueblo, que según la existencia de este pueblo, el lugar de frutas agrias, eh, es mucho anterior a la llegada de los aztecas al valle. Prueba de ello son las variadas piezas de cerámica y tepalcates y cuchillos de pedernal y obsidiana encontrados en uno de los terrenos hacia 1935, así como los numerosos restos humanos del montículo conocido como el Cerrito. Ya ven que al inicio se ve cómo está el árbol como subido en un cerrito. Bueno, ese es el lugar donde se encontraron estos restos prehispánicos y que dan cuenta de que hubo presencia prehispánica. Vamos a hablar un poco sobre el Panteón de Joco, que es otro de los íconos de este pueblo. Este panteón de Joco se localiza al norte de la calle de Mayorazgo, al sur con Río Churubusco, al poniente en San Felipe y al oriente en la avenida México-Coyoacán. Consta de una planta piramidal que lo divide y un eje central arbolado que parte desde el acceso principal, atravesando una glorieta y remata en una fuente, un eje transversal. Tiene también una glorieta y ahí remata una fuente. Después están divididos los cuarteles, al igual que los cementerios. Este cementerio es porfirista, existe un lugar separado para los párvulos, que en la actualidad se ha perdido, por la disposición de las calles intermedias. La fachada principal es de ladrillo aparente, el cual se ha recubierto algunas veces con pintura. El acceso está compuesto por una reja metálica, lo podemos ver, coronado por un arco, donde se encuentra escrito el nombre del lugar. Este descansa sobre dos columnas, ya han sido remodeladas. Aún se percibe la reminiscencia de la arquitectura postrevolucionaria que confirma que la capilla, perteneciente a la familia Canet, es un ejemplo, la cual está a la entrada del panteón y fue construida con recinto y cantera. El pueblo de Joco es un sitio austero, representativo de los cementerios que se construyen después de la revolución, con sus mausoleos en la planta rectangular. Tiene ahí, descansa una base mayor de 50 centímetros. En 1912, los habitantes del norte del río de Churubusco iniciaron un ordenamiento del panteón, con algunos enterramientos, porque recordemos que también los enterramientos se hacían en el atrio de las iglesias. No había donde enterrar a los muertos. Hasta en 1900, que fue el primer panteón, que fue el de Dolores. Y bueno, pues cada pueblo hacía lo propio y enterraban a sus muertos a la afuera de su capilla. Y entonces, este terreno aproximadamente tiene 20,000 metros cuadrados. Lo dona un señor llamado Golf. Él dejó, están de hecho los documentos en el archivo del ayuntamiento. Y bueno, es pertinente anotar que la escritura funeraria tuvo su apogeo durante el porfiriato. Este texto, el cual estoy dando lectura, tuve a bien que me lo proporcionara. Bueno, me ayudó la maestra, la arquitecta Margarita Martínez, quien es la cronista del arte funerario. Y bueno, ella me habló que, bueno, que esta capilla pues fue hecha posterior, bueno, en el panteón, en pleno porfirismo, y que bueno, también en ese momento empezaron a ingresar lapidarios y escultores italianos, en su mayoría, que poblaron panteones con obras monumentales, aunque no fue así en Joco. Esto no quiere decir que no exista arte en este panteón, por el contrario, vamos a encontrar obras de P. Silva, marmolero, de C. Ponce, de la ciudad de Carrera, del S. Hernández y de los talleres de B. Núñez. Existe una gran producción prominente del escultor Novín
Zabari, que ya la vimos por ahí en la foto, lo cual no es casual, pues él tenía una fábrica en la calle de Barcelona número 10. Recordemos que estamos pegaditos a Coyoacán, y solo una obra de la compañía de Ubaldo Luis, escultor muy conocido durante la época. El arte funerario del Panteón de Joco se compone básicamente de una iconografía cristiana. Nos referimos a los vegetales que acompañan a los demás elementos. Existe una gran variedad de símbolos en las guirnaldas, en los festones y en las flores que adornan los mausoleos, cuyo significado se encuentra asociado al triunfo de la vida virtuosa sobre la muerte. Fuera de las guirnaldas, las flores por sí solas representan la dicha que el alma experimenta en el jardín paradisíaco. También simbolizan la brevedad y la vanidad de la vida. Los árboles también forman parte de esa iconografía. Pues como ven, también vamos a encontrar algunas puertas, ventanas, pórticos en algunas de las capillas. También tenemos que hablar tenemos monumentos dedicados a algunas personas, como los trabajadores de parques y jardines del señor Ricardo Ortiz Trejo, que él tiene una columna cilíndrica trunca en el monumento. Por otra parte, es frecuente encontrar también alegorías de los ángeles en el cuartel de los párvulos. Los lapidiaros han trabajado estas esculturas en piedra y en yeso y concreto. Su simbolismo es el de mensajeros y guías celestiales. La función principal del ángel es el ser conductor de las almas del paraíso. En los cuarteles de adultos solo aparece un ángel en una tumba sin nombre, sin fecha. La base, un frontón y la columna aparenta ser art déco. En Joco, la representación de figuras sacras es el símbolo más frecuente, a diferencia de las antes ya mencionadas. Vamos a encontrar la iconografía de un Cristo que aparece como un buen pastor, un infante en las tumbas de niños, o la advocación del Sagrado Corazón de Jesús, símbolo de la misericordia y del perdón. Es común la imagen de Cristo crucificado, simbolismo de estas esculturas que parecen ser la conjunción del sentimiento inherente a la muerte con los dolores de Cristo. Para poder compartir su reflexión en las obras de valor artístico se encuentran en este panteón. Es común encontrar la imagen nuevamente de Cristo con la cruz y la Virgen, inscritos en medallones trabajados en relieve sobre mármol. Es parte esencial de la iconografía también los retratos, que conservan algunos rasgos fisionómicos del individuo. Es lo que es que muchos ponen la foto del finado, ¿no? Y ahí lo vamos a ver en algunos monumentos. Por otro lado, este panteón cuenta con 108 años de historia. Durante este tiempo se han enterrado algunos personajes, algunos no reconocidos siempre en la historia nacional, como fue José Cabrera Albustún, fundador del Frente Único de Trabajadores del Volante, a quien se le otorgó un monumento en 1942, al inaugurar el Día del Trabajo. También tenemos otro, Ricardo Ortiz Trejo, que murió asesinado en defensa de la democracia. Pero el acontecimiento histórico más importante es el ocurrido en este cementerio, fue el asesinato del senador Belisario Domínguez, ocurrido el día 7 de octubre de 1913. Los esbirros de Huerta lo apresaron en el Hotel Jardín y lo llevaron al perímetro del Panteón de Joco y lo asesinaron. Ya muerto, no conformes, el eminente cirujano Aureliano Rupia procedió a cortarle la lengua para escarmiento de la oposición. Por otro lado, también quisiera yo mencionar que el ingeniero arquitecto Jorge Legorreta, quien fue cronista también de la ciudad, él se encuentra ahí hospedado en este panteón. Por otro lado, pues vamos a hablar ya sobre la vida cotidiana del pueblito. El pueblito era muy chiquito, las casas eran casi contadas. Parece que el pueblo de Joco viene desde División del Norte hasta Universidad. Eran puros alfalfares.
porque había dos ranchos, el de San Felipe y el de San Felipe Belmont, y el otro de su hermano Javier. El poder recuperar la historia de este pueblo no ha sido fácil. Todo bueno, por lo menos mi investigación ha tenido que dar pie a la parte de la oralidad con la gente, con la gente, con los moradores, y ellos son los que nos han referido a través de la historia oral eh, todo el cambio que ha sufrido este pueblecito. Ahí estamos viendo ahorita un plano de lo que era la municipalidad de General Anaya, de lo cual les mencioné. Y posteriormente, en 1930, vuelve a haber un reacomodo y entonces el plano de Joco, bueno, ahora Joco pertenece a la alcaldía de Benito Juárez. De hecho, eh, por la parte norte estamos hacia el lado de Coyoacán, luego a la parte sur estamos hacia el río Churubusco, en la parte casi poniente Cuauhtémoc, no, perdón, la parte oriente es Cuauhtémoc, y en la parte poniente tenemos a Avenida Universidad. Lo que habíamos hablado un poco, bueno, hace ratito que había hornos de tabiques. Aquí le voy a dar voz a la gente que tuve el gusto de entrevistar, que fue gente de mucha edad, y que ellos fueron los que me fueron narrando cómo estaba y cómo fue la vida cotidiana cuando, pues estamos hablando eh, finales del 20, ¿no? 19, 20, cómo es que esta gente empezó a ver a su pueblo. Dice, lo que había en el pueblo eran hornos de tabiques para las casas, desde allá por Bucurú. Era un pueblo pobre, había una casita por allá y otra por acá. Sencillas, techadas con tejamaní, otras con tejas de barro, una que otra casita de terrado, que le ponían bajo tabla. Luego tierra, luego ladrillo, y encima hay una casita de esas aquí en la esquina. La mayoría eran de adobe. Yo francamente no estoy de acuerdo con que le quiten el nombre de pueblo, porque me gusta. El nombre del pueblo de Joco ya no es. Ahora le quieren llamar Colonia Joco. No lo entiendo. Eso nos lo dijo don Rómulo Ortiz. Lo que sí eran unas huertas con mucha fruta. En aquel tiempo ponían zanjas para la división de los terrenos. Entonces aquí había mucho tejocote, ni quien lo quiera. Podíamos comer, cenar y bueno. Este terrenito a mí me costó en aquel tiempo unos 50 centavos el metro. Lo compré por el año 1946. En Tlalpan había terrenos de 20 centavos el metro y ni quien los quisiera. Aquí teníamos una pulquería que le decíamos el cerrito, porque estaba en un cerrito de tierra grandísima. Había magueyes encima. Había como 4 pulquerías aquí en el pueblo. En el rancho de San Felipe nos regalaban la leche. Empezaban a la ordeña a las 2 de la tarde. Y quien quería se metía con sus botes o sus carritos. Alquilábamos carros de semillas. Aquí no se veía un camión ni un coche. Aquí solo se veían carros los que tenían dueños de los hornos para llevar su material y vender a México. Pasábamos enfrente del Palacio de Bellas Artes gritando, ladrillo, tabique, y lo sonábamos. Eso nos lo dijo don Rómulo. Era un pueblo que se componía de puras familias que eran alrededor de 3 o 4. El pueblo se componía de predios muy grandes, que eran arriba de 300 metros, hasta 1000 metros podían tener. Donde está el banco, que es Bancomer, había un señor que se apellidaba Almazán. Él tenía una quinta muy grande que abarcaba desde Real de Mayorazgo hasta la Universidad y parte de Popocatépetl. La quinta tenía una huerta muy bonita y muy grande. Cuando él tenía el cargo en el gobierno, él donó la iglesia. Y de hecho, había unos japonesitos que cultivaban arroz. Había un molino que se llamaba El Zorro, que estaba en la avenida Popocatépetl, en Universidad, y en la media esquina estaba un bananero. Ahí ahora está una gasolinería. Han vivido famosos aquí el doctor Tito Guizar, un doctor Maus de mucho prestigio de su trayectoria como médico. Las calles que componían el pueblo eran Real de Mayorazgo, San Felipe, Puente de Joco, eran las únicas.
las casas estas que tenemos ya están muy modernizadas. Yo pienso que hay dinero enterrado ahí donde hicieron el dinero, donde encontraron dinero. Un señor encontró mucho dinero, un buen barrilito de monedas de oro. Eso nos lo dijo don Paulino Flores. Los transportes. Aquí en el pueblo llegaron los camioncitos. Apenas cabían 10 personas. Creo, era un camión, por aquí pasaban y gritaban, Zócalo, Zócalo. La terminal la pusieron en la iglesia. Y la gente creo que se espantaba cuando salía el camión. Eso nos lo dijo don Rómulo. La colonia del Valle estaba muy pegada a nosotros y ahí también salía otro que iba hacia el centro de Coyoacán y recorría todo lo que es Avenida Coyoacán hasta la Roma. Ahora, tenemos que hablar un poco de lo que sería el río, ya hablamos del Panteón, ahora tenemos que hablar de este famoso río que fue lo que le dio vida a este pueblo. Este río del Churubusco nacía desde el Magdalena y se convertía en Mixcoac. Después fue entubado como parte de las obras de modernización en la Ciudad de México en 1960, durante la administración de Ernesto P. Uruchurtu. Se encuentra dentro de la cuenca hidrológica del río Pan, Texcoco, Zumpango. Vean lo que hermosura de puente, de piedra, de bola. Y la vida giraba en torno al río. Las mujeres iban a lavar al río, los niños eran sus pasatiempos, irse a nadar, y todo lo que también la gente cultivaba, pues una parte, el agua fue fuente súper importante para los sembradíos de maíz, para los sembradíos de tejocote, de pera mantequilla, las naranjas, todo lo que fuera cítrica, ahí se da. Pues les decía que este río se encontraba dentro de la cuenca hidrológica del río Pánuco, que es poco Zumpango. A este río le tocó vivir la batalla de 1847, cuando los estadounidenses entraron, conocida como la batalla de Churubusco, de la guerra de intervención. Este río desembocaba hasta Culhuacán. El arquitecto Carlos Contreras fue el primero en proponer la construcción de la vialidad de circunvalación para la Ciudad de México. Este proyecto fue de 1938. Solo comprendía el entubamiento de los ríos Consulado, La Piedad y La Verónica. Y el argumento no solo era evitar las inundaciones que periódicamente padecía la capital mexicana, sino también para mejorar las condiciones de salud de los habitantes, puesto que los ríos ya estaban altamente contaminados en esta época. Las obras del circuito interior, que incluyeron el entubamiento de los ríos Churubusco y Consulado, fueron inauguradas por López Mateos y Uruchurtu en 1961 y se concluyeron en 1972 bajo el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Pues también existían las fábricas de ladrillos, entonces dicen que se fue contaminando, ya no era un agua pura y transparente como al principio. Entonces también esto dio a que se entubaran, ¿no? Y bueno, ahora podemos ver al río entubado que sigue pasando ahí y ahora vemos al río de Carros que pasa por Río Churubusco. Vamos a hablar sobre la fiesta patronal. Obviamente este pueblo, para que tenga más identidad, pues su fiesta patronal era lo que le da identidad. Y bueno, su fiesta es el día 20 de enero, la del santo patrono, que es San Sebastián Mártir. Y obviamente si cae entre semana, pues se hace hasta el domingo. Claro, el día preciso llevan las mañanitas, ¿no? Y la fiesta se deja para el siguiente domingo. Miren, como verán, ese libro lo hice yo en el 2014. A mí me llamó mucho la atención también ver que su fiesta era muy colorida,
O sea, es una capilla muy austera, muy pequeña, sin embargo su atrio es muy amplio y bueno, llegan los poncheros, las portadas, hay una familia que las hace cada año, pueden ser de flor, de semillas, hasta de sopa de pasta, la pintan, le ponen mucho ingenio para hacer esa portada. Y bueno, en el 20, les digo que el 20 de enero es la fiesta patronal, pero normalmente la fiesta grande se hace hasta el tercer domingo de abril, que es la que le llaman la fiesta grande del pueblo. Entonces, les voy a comentar algo de cómo eran y cómo han ido cambiando estas fiestas. Pero lo interesante es que yo, sin querer, le puse a este libro tradición y modernidad, porque ya se veía este cambio este cambio o sea, tan paulatinamente que se iba dando en el pueblecito, porque iban ganando terreno algunos edificios, que ya vamos a entrar en cuestión, pero lo más bello de esto y lo que le da unión a este pueblo, identidad, pues es su fiesta patronal. Voy a hablarles un poquito de la fiesta. Se hacían muy buenas fiestitas a pesar de lo pobre que era el pueblo. La fiesta era el domingo. El lunes se hacían las carreras de caballos aquí por la calle de Mayorazgo. Y luego para terminar la fiesta se hacían peleas de gallos, San Sebastián. Sale en procesión el mero día de la fiesta. Lo sacamos con música, con cohetes, danzas a recorrer el pueblito. Yo fui ayudante del difunto José Cedillo, que era el mayordomo de la iglesia, y ayudaba a cuidarla, a limpiarla los domingos, y en un tiempo pertenecimos a la iglesia de Coyoacán. Eso nos lo dice don Rómulo, que ya no está aquí, está en el Gran Oriente por allá. Y bueno, dice que había gente que se anotaba donde las familias apuntaban para tener un cargo. Y cuando llegaba el día de las festividades, respondían encargándose del desayuno de los músicos, de los danzantes, que en ese tiempo venían 700 gentes y la familia se hacía cargo de todo, les daban de comer. Había gente y agrupaciones que venían a darle la veneración especial al santo y venían de otros pueblos de Coyoacán y de Tlalpan. Somos la familia Flores Torres y la familia Chávez y los niños son los que tenemos más compromisos fuertes dentro de la mayordomía y que tenían varios cargos. En esa época los mayordomos eran puros jóvenes, alrededor de 10. Unos se encargaban de tocar puerta por puerta y pedir ayuda económica, 1 peso, un tostón, 5 pesos, lo que se pueda. Eso lo dijo don Paulino Flores Landaverde. Para que se vea bonito, se ponen 2 portadas, una en la fachada de la iglesia y la otra en el acceso a la calle. Nosotros las hacíamos con flores, verduras y semillas. La música íbamos a contratarla a un pueblo allá delante de Texcoco. Los parroquianos de aquí del pueblo nos apoyaban con lo que podían. La música llegaba desde el sábado a las 6 o 8 de la noche, cuando se prendía el castillo, y acabándose, echaban las dianas para todos los que cooperaban. Con el tiempo, la fiesta ha bajado bastante, ya no es como antes. Estábamos mucho más alegres, poníamos un palo encerrado y le pedíamos a las casas comerciales ropa nueva, vales para cartones de cerveza. Se ponía el palo y era muy divertido que los jóvenes compitieran. La fiesta empezaba en la mañana, a las 5. Toda la noche anterior poníamos micrófonos para que se oyeran bien las voces, tanto arriba como abajo del escenario. Los juegos pirotécnicos empezaban a las 8 y había señales de que iba a llover, se ponían a las 10 para que viniera el padre y prendiera el castillo. Eso nos lo dice Ramón Martínez Mendoza. Ahora, hablemos un poquito. El puente de piedra era grandísimo. Usábamos en tiempo de lluvia, a veces se desbordaba, se llenaba. Una vez un pariente mío se fue a bañar y con decirles que perdió la ropa, los zapatos, el sombrero, viniendo a decir que ya no, que el puente se había desbordado y que pues toda la ropa se había perdido. La fiesta, pues ya les dije, es colorida, vienen los poncheros, comparte con los pueblos de Santa Cruz Atoyac. Joco y Santa Cruz Atoyac son pueblos muy cercanos
En Joco no hay mercado, entonces la gente acude a hacer compras al mercado de Santa Cruz. Santa Cruz Atoyac, lugar de agua también, un lugar donde también hubo ladrillos, donde fábricas de ladrillos, donde también se daba, pero más bien se dedicaba a la cuestión de leche. Ellos tenían varios establos, es más, tenían una federación de establos. Igual aquí en Joco vamos a encontrar que hubo las tortillas pues se hacían a mano, la gente, había carbón, obviamente era un lugar que extraían el agua a 3 metros con los famosos pozos artesianos, porque estaba tan cerca del río que nunca padecieron de agua, ¿no? La verdad es que es muy interesante esto, pero no padecieron nunca de agua. Bueno, ahora tenemos que entrar ya en la parte moderna de Joco, y este cambio se viene a dar más o menos en el año 45. Empieza a aparecer la Sociedad de Autores y Compositores de la Ciudad de México, en lo que se dice que fue un predio de un compositor y que lo donó su casa para que ahí se hiciera la afamada Sociedad de Compositores. Pero quiero yo describirles algo, ¿no? Que, bueno, la hacienda, esa es la Sociedad de Autores y Compositores, y la vamos a ver que es como de los años en el 45, está esa construcción que empieza y ahí era parte de la hacienda de Joco. De hecho, a ver, dice, se funda en 1945 por un grupo selecto de compositores mexicanos, los cuales destacaban, asumaban la idea de unirse para defender sus derechos culturales, pues nunca les habían pagado regalías por los derechos de reproducción de sus obras y de interpretación en la radio y en el cine. Y entre ellos estaba Luis Alcaraz, Ricardo López Méndez, Pepe Ibiza, Agustín Lara, Chucho Monge, Consuelo Velázquez, Alfonso Esparza Feo. Y en 1949 ellos hacen ya su asociación civil, y en 1956 se inaugura ya esta sede, que entonces le da vida a la Sociedad de Autores y Compositores, que posteriormente ellos, vean, ahí están los árboles, ahí vamos a poder ver estos árboles que daban tanto los tejocotes como las peras mantequilla. Cuando yo hice mi primer libro en 1999, tuve la dicha de entrar, y esas fotos son de entonces, y se caía la fruta de los árboles. O sea, es una tierra pródiga que da mucho fruto, y bueno, pues eso era parte de la hacienda de Joco. Vamos a hablar un poquito de este cambio que empieza a haber en Joco con la modernidad. Y bueno, pues primero llega la Sociedad de Compositores, luego en los 50 llega el autocinema de la Ciudad de México, que fue el primer autocinema que hubo. Estos nacen en Estados Unidos, pero a México llegan en los años 50. Y ellos le ponen el autocinema del Valle. Para que se ubiquen, el autocinema está a espaldas de la capilla de San Sebastián, donde ahora está el estacionamiento de Galerías Coyoacán. En esa parte estaba el autocinema. Antes déjenme comentarles que hubo la presencia de unos japonesitos que llegaron y ahí cultivaban arroz. Fue una quinta de unos japoneses, y bueno, después lo venden y ahí se hace el autocinema del Valle, que se anunciaron como el más moderno y el más cómodo y con la pantalla más grande de América Latina. Tenía un tope para que el auto se inclinara hacia atrás y poder ver la película. Los autocinemas de antes tenían un diseño con rampas para los coches, para que no se obstruyeran la vista. Tenían más o menos 12 metros de distancia. El audio llegaba a través de unos postes con bocinas que estaban colocadas en las rampas al lado de los coches, para que se escuchara muy bien. No solo tenían el servicio de palomitas,
Podías pedir hamburguesas, café. Lo bonito era tener esa privacidad, digamos, si ibas en pareja o en familia, que dentro de tu coche estuvieras cobijado. Qué mejor ver la película como si estuviéramos en tu hogar. El automóvil era como la extensión de tu hogar. Costaba 25 pesos por hora. Las películas no eran de estreno, pero tampoco pasaban películas mexicanas. Más bien eran las que iban saliendo en Hollywood, pero que iban llegando por. Déjenme comentarles que el 3 de junio de ahora, del 2020, el autocinema Coyote regresó, que ese está más hacia el sur de Coyoacán. Los autocinemas ahora van a sustituir al cine tradicional en la nueva normalidad. Y había varios, el autocinema Michuca, el Villa Olímpica, el Coyote y el Guadalupe. Entonces ya estamos viendo que empieza poco a poco, se empiezan a irrumpir esta modernidad a jugar con el pueblo, ¿no? Y entonces ahí viene ya, empieza a haber este cambio. Déjenme mencionarles que en el pueblo de Foco había dos escuelas, la Daniel L. Barrera y la Ponciano Aguirre. Estas escuelas fueron las primeras que hubo para la gente del pueblo. Posteriormente, ahora ya cuentan también con escuelas como el Instituto Buckingham, el Instituto Simón Bolívar, que tiene una sede, el Patria de Juárez, que tiene varias instalaciones, y bueno, tiene también una secundaria, la Diego Rivera. Y bueno, pues seguimos con este paso de la modernidad, y otro que va a llegar, que también, pero muy necesario, ha sido y que está jugando una función sumamente relevante, pues es nada más que el Hospital de por especialidades, que ahorita ha sido COVID, y que también que llega pues el autocinema. Después tenemos al Instituto Mexicano de la Radio, que también se muda para acá. Ahí tenemos al Hospital Joco. Ahorita les doy los datos fuertes del lugar. Este hospital llega en 1973, es inaugurado como Escuela de Trabajo Social primero, y luego en 1975 se funda la unidad de trasplantes de ojos en el Hospital de Urgencias de Coyoacán, que ahora es el General de Ojo, y en 1983 se descentralizan los servicios de salud y es de los más destacados en atención traumatológica. Es inaugurado en 1972. A lo largo ha tenido una serie de adaptaciones en tococirugía, quirófanos, gente quemada, cuenta con un auditorio, aulas para los estudiantes de la UNAM, y en 1980 fue punta de lanza importante y lo sigue siendo en este momento de la pandemia porque es hospital COVID. Ahora sí vamos a hablar del IMER, que me está diciendo que también se muda bueno, más bien se crea ahí el IMER. Primero estuvo en la colonia Guadalupe, y luego estuvo y luego estuvo en la Roma, y se muda a Real de Mayorazgo número 83, el Instituto Mexicano de la Radio. Y bueno, pues sabemos que es enterar, conectar y actualizar es su lema de IMER. Y el 5 de marzo de 1983, por decreto presidencial de Miguel de la Madrid, es creado, y adquieren una parte de lo que sería la Sociedad de Autores y Compositores, porque como les dije, era una hacienda enorme, entonces les quedaban unos terrenitos, los venden al INER, y bueno, pues tiene 19 emisoras en el país, 17 radiodifusoras, y bueno,
es de punta de lanza también, tiene programas muy importantes. Y bueno, también hay que mencionar que se crea en el 2012 un centro cultural llamado Roberto Cantoral en honor a este tamaulipeco, que ahora es ese muy moderno, muy contemporáneo, que podemos ver. Se llevan a cabo eventos culturales y esto sigue siendo parte de los terrenos de compositores. Y otro lugar muy importante, o sea, vamos viendo paulatinamente cómo se van metiendo estos nuevos usos de suelo en el pueblo. La Cineteca Nacional, que también pues, es un ícono, ¿no? Una institución dedicada a la preservación, a la catalogación y exhibición del cine mexicano independiente y a nivel mundial. Y bueno, pues el primero fue creado por Manuel Rocha y ahora en esta última remodelación, hace un par de años, de Michel Roquín, y él tiene 29,000 metros cuadrados y pues en 1994 se abren ya 4 nuevas salas en esta nueva Cineteca Nacional del siglo XXI. Cuenta con librerías, con oficinas, ¿no? Y tiene esto que estamos viendo maravilloso, noches al aire libre, ¿no? Cuenta con zonas de exposiciones y pues es un icono a nivel nacional. Entonces estamos viendo toda la transformación de esta nueva modalidad llamada modernidad. Y bueno, de unos años para acá también ha sido un poco el boom de luchar porque algunas de las gentes, las familias de tradición, la gente que ha vivido por más de 200, 300 años y que estas tierras han ido pasando por generaciones, el que decirle pueblo, ¿no? Porque era un pueblo originario y que ahora le llaman la colonia Joco. Sin embargo, conserva todas sus características de un pequeño pueblo enmarcado por Avenida Universidad, y Avenida México, Coyoacán y Río Churubusco. Y fue este barrio pues integrado, como les dije, en un tiempo a Coyoacán, luego a Tlalpan y luego ahora está dentro de Benito Juárez. También tenemos que hablar de Vancomer, que es otro ícono que tenemos aquí, que llega a la modernidad, y lo que es la Plaza Coyoacán, que también son parte de este referente de modernidad. Bueno, pues el Centro Coyoacán llega en 1989, en octubre, es propiedad del Palacio de Hierro y fue creado por el arquitecto Javier Sordo Magdaleno y cuenta con 164 locales, con 2 niveles y 1,600 cajones de estacionamiento. Posteriormente, bueno, primero llega el Centro Vancomer en 1972, que era parte de justo de esta hacienda del señor Belmont, y ahí es donde se construye, y también es una obra de Javier Sordo Magdaleno, el Centro Vancomer. Y bueno, ellos ya se mudaron hace un par de años, hace 2 años se cambiaron y se fueron a la Torre Mayor, un edificio que antes era el Reforma 506, desde 1971, y desde el 2016 ahora están las oficinas de la SEP, que están reubicadas a 9,000 trabajadores. Entonces, se pretende justo el centro comercial Coyoacán volverse en esta mítica, famosa torre mítica que va a tener 276 metros de altura y 67 pisos. Pero tenemos que mencionar que toda esta paz y toda esta tranquilidad de un pueblo al sur de la ciudad fue rompida por una serie de construcciones que empezaron a cambiar la vida serena. Pero este cambio más o menos empezó en el 2000 con el bando 2, que dice que Benito Juárez necesita repoblarse porque ya hay muy poca población. Debemos decir que
Se dice que aproximadamente hay 3.500 habitantes en esta zona y que pues que ahora se han visto toda esta serenidad de este pueblo, se han visto irrumpida por las construcciones, por el cambiar, ahora se oyen los camiones de trascabo, el ruido incesante de los herreros, de los albañiles, de las pipas, extrayendo agua. Lo que un día vio un cultivo de arroz, de unos chinitos, como les había dicho, ahora estamos viendo esta construcción primero con el San Angelín, con el hospital, y ahora van a quedar estas torres de tanta altura. Y bueno, hace aproximadamente 10 años el paisaje empezó a dar un giro de arquitectura moderna con el pueblo, que por ejemplo la gente tenía todavía animales, algunos tenían sus gallos, que solían despertarse al sonido de sus gallos, que les molestaba a estos nuevos avecindados, llamémoslo. La torre mítica, con tintes muy futuristas, que va a tener 14 hectáreas, puede ser el tercer rascacielos más alto de la Ciudad de México, donde va a haber negocios, oficinas y departamentos. Entonces, pues ahora en vez de ver en el río, ya en el río de agua va a haber pues río de carros, como yo digo, ¿no? Con el circuito, y los oriundos han resistido a la gentrificación desde hace aproximadamente 30 años. Sin embargo, eso no ha impedido para llevar a cabo su fiesta patronal, que da unión y cohesión al pueblo. Vista desde arriba, asemeja un cuadrado la población de Joco, que actualmente data con 3.500 moradores, con su trazo caprichoso, sus calles angostas, que denotan la presencia del pueblo, actualmente estresado por los nuevos proyectos inmobiliarios, como es el proyecto de SEA del espacio 2001, también contraposiciones existentes entre los mapas físicos y simbólicos. Este espacio compartido por visiones superpuestas y a veces enfrentadas. Esta ciudad progresiva, nombre del proyecto cosmopolita, ojalá que no borre a Joco, no debe hacerlo, debe respetar sus costumbre. Justo cuando se empezaron a hacer este tipo de excavaciones para crear San Angelín, pues hubo nuevos hallazgos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia investigó que los restos de una aldea de 1.700 años se encontraron ahí, que perteneció a Teotihuacán, que se fue dentro de este territorio. Abarcó más de 22.000 kilómetros cuadrados y la metrópoli se expandió en la cuenca de México a una decena de centros provinciales. Al sur de la ciudad, entre las avenidas Coyoacán y Universidad, existió una de estas 77 pequeñas aldeas teotihuacanas que citaba William Sanders. Sus colaboradores confirmaron proyectos sobre los planos de asentamiento en esta región. En el 77, cuando se hizo Vancomer, se llevó a cabo un salvamento arqueológico que permitió el reconocimiento de dicha aldea. 4 décadas después, la exploración de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia han registrado al espacio para ampliar el conocimiento sobre este antiguo caserío. Estuvo a cargo del arqueólogo Alberto Mena, y también volvieron a encontrar justo en lo que el arquitecto Juan Sordo Magdalena hizo en el Vancomer, encontraron nuevamente hallazgos de restos, cerámica y restos arquitectónicos, cerámica, piezas líticas, enterramientos. Y bueno, todo esto se fue a estudiar. Son las huellas de los antiguos arroyos que se alimentaron los ríos de la Magdalena y que fueron unidades habitacionales, círculos de piedra que tuvieron una función ritual para contener el agua, una treintena de herramientas humanas, así de que un par de cánidos. Estos restos y estas viviendas teotihuacanas quedaron
pues según quedaron protegidas, pero dentro del proyecto inmobiliario que realizaron. Entonces, nada más es para darle el contexto y decir que estos arqueólogos pudieron recuperar parte de lo que va a tardar 5 años aproximadamente en que nos den cuenta de todo lo que se pudo encontrar. Sin embargo, pues nos da cuenta de la presencia prehispánica de este pueblo teotihuacano que de alguna manera se destacó hacia el sur de esta ciudad y de esta alcaldía. Quedo pendiente a sus preguntas y muchas gracias por